Así es, continuamos con más de la revista. Hoy pude dormir un poquito más. Feliz viernes, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con nuestro tema de fondo de usufructo, también sociedades anónimas y hasta testamento. Muchas veces, y hay decenas de figuras para dejar protegidos a quienes queremos cuando faltemos, pero en muchas ocasiones esas figuras son mal utilizadas o mal administradas. ¿Qué pasará con mi pensión? ¿Qué pasará si hay un hijo menor o un hijo discapacitado? ¿Cómo logro que mi última voluntad se cumpla? Abordamos el tema en compañía de la abogada Rocío Córdoba. Rocío, ¿cómo está? Feliz viernes, un viernes lindísimo tenemos. Un viernes lindísimo, súper contenta y con esos temas que son bien importantes, porque cuando faltamos vienen los problemas después. Exactamente, no queremos faltar, pero siempre hay que tenerlo previsto. Así es, todos estamos en la fila, dijo un día por acá doña Yolanda, eso se me quedó muy claro. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi última voluntad se cumpla? Sergito, por medio de un testamento. Es la única forma que podemos dejar plasmada nuestra voluntad y dejar condicionado incluso a nuestros hijos que tienen que hacer las cosas de X o Y manera si quieren tener esa herencia. Un día de estos en el Mañanero veía un caso de una señora un señor que decía que quería que lo enterraran, al final lo incineraron contra toda su voluntad. ¿Hasta dónde eso puede quedar en un testamento? Lo puede dejar estipulado. Si no me entierran dónde y cómo yo digo, entonces no van a poder tener acceso a la herencia. Usted todo lo puede dejar establecido y todo puede, como te digo, controlar a esos futuros herederos. ¿Y qué pasa cuando hay un hijo que sí tiene una posición de acuerdo con lo que quería el papá y otros que no se ponen de acuerdo? Bueno, eso es bien complicado. Yo creo que como hijos lo que tenemos que hacer es respetar la posición del papá y es lo importante de tener este tipo de documentos, este tipo de plasmar nuestra voluntad, porque ahí no hay quite, Sergio. Lo que está escrito es lo que yo dije que quería que se hiciera y se tiene que cumplir. Incluso si hay que ir a un juez, pues el juez va a decir lo que dice el testamento es lo que se va a hacer. Para hacer un buen testamento que no tenga vicios, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué documentos son necesarios? Bueno, más que documentos, las cosas que tenemos que revisar es que tengan los testigos necesarios. Eso, aunque no lo creas, es algo que falla mucho. Algunas veces son 6, algunas veces son 3, algunas veces son 2. Eso va a depender del tipo de testamento que vamos a tener. Y lo que es más importante, Sergio, es que estemos en todas nuestras capacidades en la cabecita, que estemos muy bien para que no puedan venir después a decir que fue que ella lo hizo, pero resulta que es que no estaba bien de la cabeza, o que la llevaron obligada y le pusieron una pistola en la cabeza para que lo hiciera. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cómo me aseguro que la persona estaba en buenas condiciones o que no me quieran salir con gato por liebre de que no estaba en las condiciones necesarias o que estaba mal psiquiátricamente, que tenía algún padecimiento para dejar sus cosas en orden? Bueno, tiene que haber un dictamen, ¿verdad? Tiene que haber un dictamen médico que diga que cuando él hizo el testamento ya él estaba con problemas en su capacidad evolutiva. De lo contrario, para eso también son los testigos, porque recuérdate que son testigos instrumentales, son testigos que no tienen ningún interés en la herencia. Ellos no van a recibir nada, ellos no van a tener nada, solamente van a dar fe que yo, Rocío, estoy en mis condiciones y que lo que se está plasmando es mi voluntad. Recuerde que si tiene alguna consulta para la licenciada Rocío Córdoba, lo puede hacer a través del 7008-2378. Estamos completamente en vivo y nos puede preguntar lo que quiera en este tema de los testamentos. Aquí surge mucha pregunta sobre el albacea. ¿Qué es? Bueno, el albacea es una persona, para decirlo muy fácil, es la persona que yo escogí para que administre todos los bienes que están dentro de mi patrimonio mientras se resuelve el proceso sucesorio. El albacea no es que es el que va a venir a tomar decisiones, el que va a decir quién se deja esto, quién se deja lo otro. El albacea es un administrador única y exclusivamente. Ahora, ¿qué pasa si mi albacea no cumple con las obligaciones? Bueno, el albacea puede ser removido, ¿verdad? No es que yo soy la albacea y aquí me quedo y muy campante, muy todo y no cumplo con esas obligaciones. Ser albacea más bien es, para mí, yo no quisiera ser nunca el albacea. ¿Por qué? Porque este puede incluso tener denuncias penales si no cumple bien con esa administración. Entonces, si los herederos vienen y dicen, no, es que resulta que Rocío, que era la albacea, está haciendo las cosas mal, pueden pedir la remoción de mi persona y poner a otra persona de albacea. Ya nos están llegando consultas. Mi madre lo único que tenía era su casita. Había arreglado el asunto de la herencia en todas sus facultades y nos tocó dividir el valor de la casa entre todos los hermanos en montos idénticos. Creo que es lo mejor que se puede hacer que pueden hacer los padres. Bueno, sí, eso es la voluntad
voluntad, ¿verdad? Recuerden que en el testamento ellos van a decidir lo que quieran hacer. Y muy importante, Sergio, recuerden que no es obligación de nadie dejarle nada a nadie. Si deciden dejárselo al vecino y no a los hijos, él sabrá por qué lo hizo. Si decide dejárselo a un solo hijo y no a los otros, él también sabrá por qué lo hizo. Así que no tenemos que condicionar. Pasa mucho con los adultos mayores, que empiezan a condicionarlos, que empiezan a decirles que papá ya usted está grande, es que aquí mejor venga y traspasamos. No, si se lo quiere echar encima, que se lo eche encima. No tiene ninguna obligación con nadie. Leinali nos pregunta, ¿qué pasa cuando ya hay hermanos viviendo en terreno de padres? No se ha repartido nada, pero ya ellos se creen dueños del terreno. Bueno, tal vez no son los dueños. Hay que esperar a ver si ese señor deja o no deja testamento. Vamos al presupuesto que sí dejó testamento. Si los que están dentro de la casa van a ser presuntos herederos, ellos pueden seguir estando en la casa mientras termina el proceso y se reparte el bien. Bueno, aquí hay bastantes consultas que ya casi vamos a ir abordando. ¿Cómo protejo a mis hijos menores o a una persona discapacitada en momento de que fallezca, pero que de verdad se cumpla, que no termine viviendo en un asilo y que le den los cuidados necesarios? Bueno, ¿qué va a pasar? Si usted deja el testamento, ahí usted puede dejar de una vez estipulado. Pero ¿qué pasa con ese señor que falleció y no dejó el testamento? ¿Qué pasa con esos hijos menores, con esos hijos discapacitados? Bueno, el juez que va a tener ese proceso sucesorio en vía legal va a tener que velar porque los alimentos de estas personas se estén protegidos hasta el final de sus días. Tienen un derecho de prioridad. Entonces, yo puedo ser la esposa, pero resulta que si hay un hijo menor, que si hay un hijo discapacitado, primero tenemos que velar por los derechos de ellos y después reparten lo que queda. ¿El albacea cómo se selecciona y cuál es su principal recomendación, Rocío, para que sea un albacea que cumpla con todas las normas y que no haga un despilfarro? Bueno, primero, si hace un despilfarro, tienen que saber que lo pueden acusar penalmente. Ahora, eso es una decisión, Sergio, muy personal. Es una persona que usted le tenga muchísima confianza. Yo le aconsejaría que fuera una persona independiente a los herederos. Y muy importante, no solamente puedes poner uno, puedes poner dos, puedes poner tres, así como si estuvieran en la banca en los partidos. Si uno no funciona, pues viene el suplente. Buenos días, Sergio. Mi nombre es Ana. Siempre veo la revista. Esta entrevista sobre las herencias es un tema buenísimo. Lo vivo en carne propia con mi hermano menor y es bastante triste. Le interesa solo lo que tienen sus padres para dejarles. Fatal, qué duro. ¿Qué pasa cuando hay un hermano que está persiguiendo así una herencia? Bueno, a ver, si lo está haciendo con el señor en vida, eso es violencia, Sergio. Muchas veces hemos tocado esos temas. Si están persiguiendo al señor, mire, es que reparta, mire, es que aquí, o van y se lo llevan donde un notario. He visto un caso últimamente que le leyeron al señor un documento y lo que firmó fue otro. Bueno, ahí hay un problema, ahí hay falsedad, hay delitos penales. Entonces, vayan, pongan la denuncia. Eso es violencia psicológica, es violencia patrimonial. Aquí hay otra consulta. ¿Uno le puede dejar la herencia solo a un nieto y no a los hijos? Sí. Ahora, algo muy interesante, los nietos no heredan legalmente hablando, así que si usted quiere dejarle algo al nieto, tiene que hacerlo a través del testamento. Y si no le dejó nada a los hijos, salado ellos. Todo va a ser de ese nieto. Aquí nos preguntan mucho sobre qué pasa si son 4 hermanos y la mayor decide que le donen al menor. Hace que los hermanos le firmen al menor con engaño. Eso es legal. Ya tiene problemas mentales uno, ya la propiedad aparece en el registro en nombre del menor. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué pasa cuando ya se hace traspaso? Bueno, con solo que me diga que fue bajo engaño, ya eso me dice que ahí hay un delito y eso se puede reversar, se puede poner las denuncias pertinentes. Y si hay uno que tiene problemas a nivel cognitivo, pues mucho más. Hay que denunciar porque, Sergio, lamentablemente dicen que ¿cómo se llama? Que usted conoce al esposo en el divorcio, a los hermanos en el sucesorio, ¿verdad? Y a los hijos en la vejez. Entonces, esos problemas se dan muchísimo a nivel de hermanos. Cuando se dice impugnar testamento, la gente dice a veces voy a impugnar, pero no siempre se puede. Bueno, es algo que los abogados vendemos mucho. Bueno, no, si no lo impugno, si no estoy de acuerdo, no es tan fácil. Si el testamento está bien hecho, si la persona lo hizo con todo su raciocinio y esa era su voluntad, pues se tiene que respetar. Se puede impugnar sobre todo aquellos que se hacen en forma privada, que es aquel testamento que hace el señor en la casa, que lo hace a mano alzada, que él lo firma, que él pone unos testigos. Entonces son los que son más recurrentes de poder impugnar. ¿Y hasta dónde se traba con la impugnación de un testamento? Ah, bueno, eso
Eso puede ser que el juez o el notario, si estamos haciendo en sede notarial, rapidito lo eche para atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si estamos a nivel judicial, a nivel de un juzgado, como ellos están tan llenos de trabajo, se van a atrasar muchísimo. Un sucesorio, Sergio, no debería durar más de 6 meses, pero hay muchos que tienen hasta 10 años, donde todo el mundo empieza a pelear. Aquí es claro lo que usted te está diciendo. Siempre, a pesar de que haya un testamento, se tiene que abrir una mortual. Siempre se tiene que abrir porque al final lo que va a hacer ese juez o ese notario es que se pueda hacer el traspaso de esos bienes. Sobre todo estamos hablando de los bienes que son inscribibles a nivel del registro público, ¿verdad? Que si la casa, que si la moto, que si el yate, que el avión, todo lo que ese señor tenía hay que trasladarlo. Hablemos del tema del usufructo. ¿Hasta dónde es una garantía para los señores que quieren dejar protegidos a sus hijos, pero que quede ese usufructo ahí? Bueno, el usufructo es bien importante, pero es más que todo para la persona que entregó la propiedad. Yo te voy a dar esa propiedad, Sergio, puede decir su papá. Entonces don Víctor dice, le doy ya a Sergio la propiedad, pero me dejó el usufructo para tener yo garantizado que yo y mi señora vamos a estar siempre teniendo el control de la propiedad hasta que faltemos, ¿verdad? Entonces para eso es el usufructo. Y si de un usufructo y luego me arrepiento, ¿lo puedo quitar? El usufructo, ¿Sí? Sí, se hace una escritura, simplemente es facilísima y voy y solicito que se haga el levantamiento del gravamen. Igual, cuando falta el beneficiario del usufructo, es hacer solamente una escriturita solicitando al registro público que en vista que el beneficiario original ya no está, que levante ese gravamen. Ahora, si mi papá le dejó el usufructo a un hermano y yo no estoy de acuerdo, mi papá fallece y quedó su usufructo, ¿yo puedo impugnar? Bueno, a ver, si su papá ya tenía el usufructo y él viene en vida y se lo traspasa a un hermano, a un sobrino, a quien sea, resulta, y es algo que la gente no lo tiene claro, que al fallecer la primer persona, el beneficiario original, se suspende el usufructo. Entonces, si su papá se lo dio a una prima suya, pero su papá falta, ya su prima no tiene usufructo. Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Pero además, usted en una figura de protección recomienda el usufructo. Sí, para la persona que va a entregar la propiedad. Si usted es de esos que dice, yo prefiero heredar en vida, ¿verdad? Que es un término popular, no legal. Bueno, si va a hacer eso, que yo no se lo recomiendo, pero si va a hacer eso, por lo menos tiene que dejarse el usufructo para que mantenga el control sobre la propiedad. Y muy importante, hágalo por donación y no por venta. Porque, Sergio, resulta que si lo hacemos por donación y ese hijo, que casi siempre es a los hijos, se vuelve ingrato, si ese hijo ya que tiene la propiedad, deja botado a los papás, va y los echa, porque eso se da, Sergio, van y ponen a los papás en la acera con las bolsitas. Entonces usted puede ir a un juez y solicitarle al juez, vea lo que Sergio me hizo, Sergio se volvió un ingrato, le di la propiedad y ahora me tiró a media calle, señor juez, quítele la propiedad a Sergio y devuélvamela, pero solo si fue una donación. Solo con donación. Solo con donación. Eso es importante. Si yo tenía el usufructo, se lo dejé a un hijo, y mis hijos no están de acuerdo, le dejé la propiedad a un hijo y mis hijos no están de acuerdo, ya fallezco, se elimina el usufructo, pero le queda la propiedad a ese hijo. ¿Hay una forma de impugnar? No, ya no. Si yo en vida quise traspasarle a Sergio, quise traspasarle al vecino, a quien yo quisiera, el bien es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Los demás, pues alados, por algún motivo, el señor quiso dejárselo a uno y no al otro. Eso nunca se va a ver como un tema de herencia, es un tema de donación o venta inclusive de la propiedad. Sí, usted puede hacer, repito, usted en vida puede hacer con sus bienes lo que usted tenga bien. Ahora, Rocío, las ventajas de una sociedad anónima, porque a veces es otra de las figuras que utiliza la gente para no hacer un testamento. Dejo todo en una sociedad anónima, meto toda mi familia y al final, cuando yo ya no esté, ahí quedó todo. ¿Cuánto puede ayudar y cuánto puede perjudicar? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, que soy también parte de esa sociedad, fallezco, pues si yo tenía acciones, van a tener que abrir el sucesorio por mis 2 acciones o por una sola acción de esa sociedad. Entonces, desde ese término, yo creo que la sociedad protege para otro tipo de cosas. Si hay un embargo, si hay temas por ahí, va a proteger los bienes, pero no precisamente para el tema de un sucesorio. No es que la persona falte y ya ese campo quedó en blanco y ya todos firmamos, no es así de fácil. No, porque tiene que haber a no ser que en vida se dio su acción o sus acciones, pues ahí sí, pero de lo contrario tienen que abrir el sucesorio para repartir la única acción que tenía en la sociedad, por ejemplo. ¿Qué debo hacer si quiero incluir mis bienes en una sociedad anónima?
Bueno, primero tener la sociedad, ¿verdad? Haberla hecho con un notario y después pues tendrás que ir traspasando esos bienes a las sociedades. Antes se utilizaba que las personas tenían hasta 2, 3, 4 sociedades porque era muy fácil, no tenía ninguna obligación. Hoy en día tener sociedades es un poquito más complicado porque aparte que tenemos que pagarles impuestos, hay que hacer la declaratoria de beneficiarios finales, hay algunas tienen que pagar renta y demás, entonces ya por ahí no es tan factible tener tanta sociedad. La recomendación es tenga la sociedad que realmente usted está necesitando y si es para proteger bienes, pues está muy bien que las tenga. Hola, buenos días. Pasa la situación que la abuela no dejó herencia y los hijos iban a repartir partes iguales, pero uno dijo que la herencia se la daba a otro. El otro murió, entonces el regalo de su parte dice que por la muerte del otro, bueno, se armó un enredo y al final no están todos. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, yo como heredero puedo decir, mi parte se la voy a ceder a mi hermana. Eso se da muchísimo que decir. No, la verdad es que yo ya tengo mi casa, ella fue la que vivió hasta el final con mis papás, que mi parte se la deje ella. Eso es 100% aceptado, ¿verdad? Yo, como repito, yo puedo hacer también con ese derecho que tengo lo que quiera. Se lo puedo dar al hermano que yo mejor me llevo y otro no puede venir a brincar, no, porque él tiene que ser a mí. Puedo cederle ese derecho a quien yo quiera. ¿Hasta dónde puedo poner condiciones y trabas de la persona que va a dejar su testamento y decirle hasta los 18 años entregue esa herencia? ¿Se puede y eso no se puede impugnar? Serio, es que eso es lo bonito de estos procesos, no solamente hasta los 18. Yo puedo decir, Sergio va a poder tocar todo este dinero que está en el banco para él hasta que tenga una maestría en periodismo internacional. Y tengo que presentar ese título de maestría. Y tiene que presentarlo, si no, no se lo van a dar. Entonces ahí es donde usted deja condicionado a sus herederos. Por eso es que se dice que es una forma de los papás seguir condicionando y seguir llevando por el buen camino a los hijos, porque si no hicieron lo que papá quería, entonces ya no van a tocar la herencia. Ahora, en estos temas de las herencias, Rocío, también entra el tema de pensión y pensiones de los cónyuges. ¿Qué pasa con la pensión de un cónyuge en el caso de un fallecimiento? Bueno, Sergio, esto va a depender cuál es el régimen. Las pensiones, primero que todo, no se heredan, ¿ok? A no ser que usted tenga una póliza a nivel privado, que sea otra cuestión. Pero si es del régimen de invalidez, vejez y muerte, si es del magisterio o incluso del Poder Judicial, eso tiene el orden de quiénes son los que van a poder ser los beneficiarios. Primeramente la esposa o la que está en convivencia, en unión de hecho, que cumple los requisitos, van a venir después los hijos y demás. Y no es el 100%, muchas veces es solo un porcentaje. Muchas veces hay señores que nunca se divorciaron, pero establecieron una nueva vida. Queda esa pensión flotando. ¿Quién tiene derecho? ¿La pareja o la persona con la que estaba casado? Eso es una torta y yo creo que uno tiene que cerrar capítulos, Sergio. Si ustedes ya se separaron, por favor, hagan el divorcio, hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar en esa nueva relación con usted, si usted sigue casado, puede tener 10, 15, 20 años separado. Si sigue casado con una persona, la nueva persona no va a tener ningún derecho sobre eso. ¿Y quién es la que va a venir a heredar? No como bien ganancial, pero a heredar todo eso. La primera esposa, aquella que tiene 20 años, que no trabajó con usted, que no luchó con usted, esa es la que va a venir a heredar. ¿Qué pasa si esa pensión le queda a una persona de la familia que sabemos que la está mal utilizando, malgastando y tal vez la necesitaba un hijo que está en mala situación? Ahí no se puede apelar nada. Bueno, sí, digamos, a ver, primero tendría que estar recibiéndola el hijo, sobre todo si es un hijo menor de edad o incluso hasta 25 años si estudia o es uno que tiene una incapacidad. Claro que sí, ustedes pueden poner la denuncia, por ejemplo, si es en invalidez, vejez y muerte, ante la caja y hacerles ver que la está recibiendo la persona que no es la correcta. Ahora, ¿las pensiones pueden quedar en los testamentos también o no? Usted lo puede poner, pero el organismo que la va a entregar no está obligado a respetar eso. Ellos van a ir de acuerdo a lo que establece la ley. Primero la esposa, la consorte, los hijos, los papás. ¿Cuánto riesgo corren los testamentos si tienen algún vicio? Si el testamento estuvo mal escrito por un abogado, si al final el registro dice esto está mal, ¿cuánto riesgo corre? El juez es el que puede venir a decirnos eso. El testamento no se inscribe en ningún lugar. Se hace en el protocolo ante el notario público. Y esa es la importancia, que el notario sepa, que usted sepa escoger al notario y que el notario sea consciente. Si no está acostumbrado a hacer eso, pues dígale a la persona, no, mejor búscate a otro porque eso no es lo mío. Porque puede dejar un problema para el futuro. Ejemplo, el tema de los testigos. No tenemos los testigos necesarios. Bueno, ya eso va a ser un problema y van a poder venir a impugnar por ahí.
El abogado puede recibir honorarios sobre ese testamento, además, no solo lo que cobra por hacerlo, sino parte de ese testamento. No, 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 para nada. Recuérdese que nosotros como abogados y como notarios tenemos una tabla que tenemos que respetar. Yo ayer estuve revisando y ahorita está como en 121.000 colones más el IVA, eso es lo que está en la redacción de un testamento. Sergio, sea que usted solamente quiere meter el teléfono en el testamento o que quiera meter el anillo de $2 millones que tiene usted en su casa. Ojalá, ahora que habla de anillos, de todo esto, ¿qué pasa con las joyas, con las cosas de una familia, con el celular, con la tablet, cosas de una familia que tal vez la gente no sabe que se pueden inscribir? ¿Sí se puede? Sí, bueno, hay cosas que sí se pueden inscribir, pero eso es un problema a la hora que fallecen las personas. ¿Por qué, Sergio? Porque lamentablemente es lo primero que se pierde. Nosotros tenemos un gran amigo que la abuelita tenía una cajita llena de monedas bonitas, importantes, que tenían un gran valor económico y sentimental, y cuando llegó a la casa, porque la abuelita se lo había ofrecido, ya no estaban las monedas. Siempre son los relojes, las obras de arte, las herramientas, todo eso es lo primero que se vuelan de las casas. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque al no estar inscritas, el que las tiene dice, es mía porque la posesión vale por título. Ahora nos preguntan mucho, Rocío, sobre este tema de un hijo discapacitado, un hijo que tiene algún problema. ¿Puede incluir una cláusula específica para que sea cuidado? Sí, usted la puede incluir. O sea, como te digo, usted plasma su voluntad. ¿Qué va a pasar? Sergio va a recibir esta matita siempre y cuando Sergio haga esto. ¿Y qué pasa si se incumple? ¿Quién es el vigilante? El albacea. El albacea es el que va a tener que vigilar que se esté cumpliendo con la voluntad que hizo la persona que testó. Y recuerde que el albacea también tiene derecho a que se le paguen sus honorarios por ese trabajo que va a hacer. Eso le iba a preguntar, porque es un trabajo realmente. Es un trabajo y es una responsabilidad, como te digo. A mí no me gustaría que me pusieran de albacea porque la responsabilidad es muchísima. Bueno, aquí nos preguntan mucho sobre los testamentos inválidos, cuando no estoy de acuerdo con un testamento, si puedo impugnar. ¿Cuál es el costo de un testamento? Usted nos estaba diciendo que 121 masiva, y eso no importa, que sea solo un carro, que sea una bicicleta o que usted vaya a meter todo un condominio ahí. El abogado, el notario, en este caso, no le puede cobrar más de lo que establece la tabla. Si mi hermana está autorizada en las cuentas y no hay testamento, ¿qué pasa? Me imagino que se refiere en el caso del fallecimiento de alguna persona. Échele más la lechera al copo. Causa, yo tenía una cuenta que la titular era mi abuelita y yo era la autorizada, pues por cuestiones ahí de nosotras. Lo bueno fue que el banco de inmediato cerró la cuenta. ¿Por qué? Porque al morir el titular ya nadie puede estar tocando ese dinero. ¿Se puede hacer testamento solo entre la familia, sin presencia de un notario y al darse la muerte directamente ante un juez? ¿De esa forma hay que pagar porcentualmente el valor de los bienes? Usted lo puede hacer y eso es un testamento privado. Usted lo puede hacer en su casa, puede agarrar una hojita y decir y escribir qué es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que pasa? Que va a tener que tener ahí 4 testigos. Y recuérdese que los testigos no puede ser ningún familiar ni ninguna de las personas que usted está dejando dentro de ese testamento. Y esos son los que vienen con más problemas después de impugnaciones. ¿Qué sucede cuando el fallecido no dejó testamento? Ya pasaron varios años desde su muerte, pero uno de los hijos quedó a cargo y no ha cumplido con la repartición adecuada. Bueno, es que tampoco es el hijo el que va a tener que repartir. Tienen que ir a un proceso sucesorio, sea que lo hagan en sede notarial, si todos estamos de acuerdo en cómo se va a repartir, si no hay menores y si no hay personas con discapacidad. Si se dan algunos de estos cuadros, entonces tienen que ir sí o sí ante un juez. Y ahí es donde se va a nombrar el albacea, se van a traer quiénes son los herederos, incluso también si hay acreedores, porque la gente no habla de los acreedores, y los acreedores también podemos llamarlos herederos, porque si hay deudas y hay con qué pagarlas, toca pagarlas, y ahí será donde se reparta por partes iguales si la persona que falleció no dijo cómo iba a repartir. Mi mamá era heredera de mi hermano, él no dejó testamento, pero ella me heredó a mí lo que le tocaba a ella y mi mamá ya murió y todavía no ha salido nada. No ha salido, me imagino que es el proceso. Bueno, tendrías que revisar, ¿verdad? Si es en sede judicial o en sede notarial. Ahí, Sergio, pasa algo y tal vez le voy a caer mal a los colegas, pero es que a veces también somos los notarios, y es en sede notarial, los que estamos atrasando eso y diciendo, es que hay que pagar más, es que un perito, es que lo otro, y es solamente para estar ahí trayendo plata a la buchaca. Entonces,
Entonces, tienen que revisar muy bien qué es lo que está pasando. Aquí nos preguntan que cuán de bueno es tener una persona en un testamento, que un médico esté presente a la hora de hacer un testamento para que no digan que la persona tenía algún padecimiento mental. Puede ser un testigo, claro que sí, puede ser su médico de confianza, que no es su familiar y que no va a ser heredero. Entonces él, ¿y quién más va a dar fe? Era mi médico, él puede decir, no, él estaba en todas sus condiciones. ¿Qué pasa cuando grabo a la persona? Ya hay mucho medio tecnológico, cuando grabo a la persona por vídeo, por alguna forma, y digo aquí, yo le quiero dejar esto, esto y esto a la persona. Ahora hasta inteligencia artificial hay que tenerle mucho cuidado a esas cosas. Hay que tenerle cuidado. Pero si veo que la persona está en un video y lo certifica un testigo. Tienen que ser varios testigos, ¿verdad? Como te digo, 4 o en este caso serían 4, pero no solamente es el video, todavía no hemos llegado para allá, tienen que hacerlo por escrito y que el video venga como a reafirmar lo que usted dejó por escrito. Si yo tengo testigos en un hospital, una persona está falleciendo y le digo de pronto, bueno, ella me dice que me quiere dejar las cosas, la persona firma hasta papeles en blanco, la persona tiene testigos de la enfermera, tiene testigos del doctor incluso que estuvo ahí, ¿eso es válido? Bueno, resulta que eso se daba muchísimo hace unos años, Sergio, y se daba mucho atropello. Habían personas que ya estaban ahí casi un lado, un piecito del otro lado, y le agarraban la manita y le ponían la huella. Eso ya no es permitido. Usted ahora, para que un notario, para que hagan ese tipo de cosas, tienen que sacar un permiso en la dirección médica. Entonces, si no está el proceso bien hecho, podemos buscar una impugnación. ¿Qué pasa si yo sé que ese testamento estuvo firmado prácticamente a la fuerza? O a veces que veo que esa firma no está realmente, no es la misma firma, firmó en condiciones de que estaba bajo un medicamento, un hipnótico, cualquier cosa. Bueno, ahí es donde podemos impugnar. El tema de la impugnación es que tenemos que tener las pruebas. ¿La impugnación por cuánto tiempo puede trabar una herencia? Años, ¿verdad? Yo siempre veo esas casas lindas que están abandonadas, que pasan cosas, siempre las veo y digo, ahí hay un problema de herencia. Se pueden quedar y pueden incluso fallecer los herederos y siguen los herederos de los herederos en el pleito. Eso se puede atrasar muchísimo. Ese tema es muy importante. Cuando hay herederos de herederos, inmediatamente si a mi papá le dejaron algo y no lo pudo recibir, yo soy la persona que quedaría por línea. Sí, y usted tiene que también abrir el sucesorio de su papá para que le entreguen lo que era de su papá a usted. Es sucesorio sobre sucesorio. Son por aparte, pero sí, para poder entrar en el primero tiene que haber sido ya declarar usted el heredero. Y a partir de que la persona fallece, ¿cuánto tiempo tengo para hacer todos estos reclamos? A veces la gente deja años pasar. ¿Hay una prescripción? La impugnación son 2 años, ¿verdad? Pero digamos que ya se repartieron. Pasa mucho que dejan a hijos por fuera, que hay hijos que son de otro matrimonio, que viven en otro país y nadie les avisó y ellos tampoco estaban muy pendientes del papá, ¿verdad? Entonces, brinquémonos, no le digamos nada. Y resulta que Sergio está ahí viviendo allá por las Europas y de pronto le dio por llamar a preguntar y le dijeron, no, es que su papá murió hace 3 años. ¿Cómo? ¿Y la herencia? No, ya sus hermanos la repartieron. Bueno, resulta que usted todavía le queda 1 año para venir a impugnar y decir, no, espérese un toque, que yo soy un heredero legítimo. Y todo lo tienen que reversar. Rocío 4 Córdoba, años. abogada, 4 años. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tema de fondo que siempre da mucho de qué hablar y siempre despierta muchas preguntas en nuestro WhatsApp. Gracias a ustedes, chicos. Vamos a continuar con más